Vaya angustia que vivieron anoche los habitantes de Sonora. Tras brutal balacera entre el ejército y el narco, una cifra récord de personas han fallecido tras este enfrentamiento. Un operativo sin precedentes sacudió la frontera entre México y Estados Unidos el martes pasado. Aproximadamente a las 4:15 de la madrugada, elementos del cártel Jalisco ejecutaron ataques simultáneos contra 4 garitas fronterizas en Sonora, San Luis Río Colorado, Sonoita, Naco y Agua Prieta. Lo que ocurrió durante las siguientes 11 horas marcará un antes y después en la forma en que entendemos la capacidad operativa de los grupos delictivos en México. La respuesta de las autoridades fue contundente, pero el saldo habla por sí solo: 34 presuntos integrantes del grupo delictivo abatidos, 14 militares heridos, 3 de gravedad, y un cierre fronterizo de 11 horas que paralizó 82 kilómetros de cruces internacionales. Miles de personas quedaron varadas en ambos lados, el comercio se detuvo por completo, y la zona se transformó en un campo de batalla que se extendió por más de 80 kilómetros cuadrados. Lo que distingue este evento de otros enfrentamientos registrados en la historia reciente de Sonora es el nivel de coordinación y planeación demostrado. No fue un ataque espontáneo, no fue una reacción desesperada ante presión de autoridades, no fue un enfrentamiento casual que escaló. Las evidencias apuntan a una operación planeada durante varios meses con objetivos estratégicos claros. Establecer un corredor permanente de tráfico hacia territorio estadounidense, demostrar capacidad de proyección de fuerza contra infraestructura federal y potencialmente negociar desde una posición de poder. Los puntos elegidos para el ataque no fueron seleccionados al azar. Sonora cuenta con 67 puntos de cruce hacia Arizona, desde garitas oficiales con miles de cruces diarios hasta brechas remotas en el desierto. El cártel Jalisco escogió 4 ubicaciones específicas que comparten características estratégicas, geografía defensiva favorable una vez capturadas, conexiones directas hacia carreteras que permiten movimiento rápido hacia el interior del estado y, crucialmente, menor presencia militar permanente comparada con otros cruces de mayor volumen. Alguien estudió mapas, analizó patrones de vigilancia, calculó tiempos de respuesta. Esta operación llevó meses de reconocimiento y preparación. El ataque comenzó de forma perfectamente sincronizada en las 4 ubicaciones. La coordinación al segundo sugiere uso de comunicaciones encriptadas y ensayos previos. En San Luis Río Colorado, 3 vehículos con blindaje artesanal embistieron las barreras de acceso intentando romperlas por la fuerza. Detrás de ellos, otras 7 camionetas transportaban personas fuertemente armadas listas para entrar una vez que las barreras cedieran. En Sonoita, la táctica fue diferente. Detonación de explosivos contra las casetas de control para crear caos y confusión inicial, seguida inmediatamente por la entrada de grupos de asalto que intentaban capitalizar la desorientación. En Naco, donde la infraestructura es más antigua y potencialmente más vulnerable, utilizaron equipo de corte industrial, sopletes de alto poder, para intentar abrir las cercas perimetrales mientras otro grupo mantenía fuego de supresión contra las posiciones militares. En Agua Prieta se registró un patrón similar de ataque combinado con múltiples frentes. Los elementos militares de guardia en ese momento, normalmente entre 6 y 10 por garita durante las horas de madrugada cuando el flujo de tráfico es mínimo, se enfrentaron súbitamente a grupos de entre 45 y 60 individuos equipados con armamento de alto calibre, vehículos modificados con placas de acero, y claramente entrenados en tácticas de asalto coordinado. Según testimonios de fuentes militares que solicitaron anonimato, los primeros 15 minutos fueron absolutamente caóticos. Soldados llamando refuerzos por radio mientras intentaban mantener posiciones defensivas bajo fuego intenso. Los atacantes presionaban para avanzar rápidamente, conscientes de que su ventaja numérica inicial era temporal y que el éxito dependía de velocidad. Sin embargo, el factor que finalmente determinó el resultado fue el tiempo de respuesta del ejército. Las Fuerzas Armadas mexicanas mantienen bases estratégicas relativamente cercanas a estos puntos fronterizos por razones de seguridad nacional. En menos de 20 minutos desde las primeras llamadas de emergencia, helicópteros con personal especializado y tiradores de élite ya estaban en ruta hacia las zonas de conflicto. A los 25 minutos,
columnas terrestres equipadas con vehículos blindados militares reales, no improvisaciones con placas de acero, llegaron como refuerzo. Esta rapidez de respuesta, resultado de protocolos de seguridad fronteriza diseñados precisamente para escenarios como este, resultó decisiva. Para la media hora posterior al inicio de los hechos, la correlación de fuerzas había experimentado un cambio radical. Los integrantes del Cártel Jalisco, cuya estrategia operativa dependía completamente de tomar control rápido de las instalaciones antes de que llegaran refuerzos significativos, se encontraron en una situación tácticamente insostenible. Rodeados por fuerzas superiores, superados en capacidad de fuego, y con apoyo aéreo militar operando sobre sus posiciones desde donde podían ser fácilmente identificados y neutralizados. La retirada del grupo delictivo no fue ordenada ni coordinada. Intentaron replegarse utilizando los mismos vehículos en que habían llegado, pero las fuerzas militares no permitieron una desconexión limpia. Implementaron una estrategia de persecución activa, estableciendo puntos de control en carreteras principales y secundarias, transformando efectivamente la operación defensiva inicial en una de contención, persecución y captura. El enfrentamiento, que había comenzado en las garitas fronterizas, se extendió dramáticamente por más de 80 kilómetros hacia el interior del estado. Se reportaron múltiples intercambios de disparos en la carretera Federal 2, con civiles que desafortunadamente quedaron atrapados involuntariamente en las zonas de conflicto. Varios vehículos del grupo delictivo fueron posteriormente localizados volcados e incendiados en caminos remotos del desierto, algunos con cuerpos en el interior. Los 34 individuos que perdieron la vida no cayeron únicamente en las posiciones iniciales de ataque en las garitas. Las bajas se distribuyeron a lo largo de una zona de operaciones de aproximadamente 85 kilómetros cuadrados. Algunos fueron abatidos en las garitas cuando el apoyo aéreo comenzó a operar con efectividad. Otros durante la persecución vehicular cuando sus vehículos fueron alcanzados por fuego militar. Un grupo reducido fue finalmente localizado refugiado en una vivienda en San Luis Río Colorado. Tras negarse a rendirse cuando se les dio oportunidad, el enfrentamiento que siguió resultó en bajas adicionales. El material decomisado por las autoridades proporciona información reveladora sobre la magnitud y seriedad de esta operación. Se aseguraron 187 armas de fuego incluyendo rifles de asalto de alto calibre, ametralladoras Mantiebels en vehículos y lanzacohetes con munición operativa. También se decomisaron chalecos balísticos de grado táctico similares a los que usa personal militar, equipos de comunicación con sistemas de encriptación que dificultan la interceptación, y uniformes tácticos que simulan apariencia militar pero llevan insignias del grupo delictivo. Este arsenal no era equipo para un ataque rápido seguido de retirada inmediata. Era equipamiento diseñado para tomar posiciones y mantenerlas durante un periodo extendido, lo cual resulta completamente consistente con el objetivo reportado de establecer control territorial aunque fuera temporal. Lo que resulta particularmente preocupante para las autoridades de seguridad es que entre los individuos abatidos se identificaron a 6 personas con antecedentes confirmados de servicio militar. No se trata de desertores recientes o de personal de bajo rango sin experiencia significativa. Son individuos que prestaron servicio en unidades especializadas, fuerzas especiales, infantería de marina, hace algunos años, completaron su periodo de servicio, y posteriormente fueron reclutados por el grupo delictivo específicamente debido a su conocimiento táctico, experiencia operativa y capacidad de entrenamiento. Estas son las personas que verosímilmente planificaron este ataque, que entrenaron a otros integrantes del grupo, que sabían exactamente qué vulnerabilidades explotar en las instalaciones fronterizas y cómo maximizar las posibilidades de éxito inicial. La decisión de cerrar 82 kilómetros de frontera fue tomada por el mando militar regional sin consulta previa con autoridades civiles locales. El comandante a cargo determinó que después de un ataque de esta magnitud y complejidad, no existían garantías suficientes de seguridad en ningún punto de cruce de toda la región. La determinación fue categórica: cerrar completamente el acceso, establecer un perímetro defensivo masivo, realizar revisiones exhaustivas de seguridad, y asegurar que no hubiera posibilidad de un segundo intento antes de considerar cualquier reapertura. Esta es una medida absolutamente sin precedentes en tiempos recientes.
Incluso durante los años más intensos del conflicto relacionado con grupos delictivos en México, nunca se había implementado un cierre de esta magnitud y duración en la frontera norte. Las consecuencias económicas son extraordinariamente significativas. San Luis Río Colorado, por ejemplo, es una comunidad que depende fundamentalmente del comercio transfronterizo para su economía. Miles de personas cruzan diariamente la frontera para trabajar en Yuma, Arizona. Numerosos negocios de ambos lados de la línea internacional dependen del flujo constante de mercancías, servicios y personas. El cierre de 11 horas representó pérdidas económicas estimadas en $23 millones únicamente en comercio directo documentado, sin considerar los múltiples efectos secundarios y pérdidas indirectas. Camiones cargados con productos perecederos, frutas, verduras, productos lácteos. Quedaron varados sin posibilidad de cruzar, su carga perdiendo valor comercial hora tras hora. Trabajadores perdieron jornadas laborales completas al no poder llegar físicamente a sus lugares de empleo. Estudiantes mexicanos que asisten a instituciones educativas en Estados Unidos no pudieron presentarse a clases, afectando su rendimiento académico. Los testimonios de personas que quedaron atrapadas durante el cierre describen momentos de considerable tensión y miedo genuino. Residentes que intentaban realizar sus cruces rutinarios cuando comenzaron los hechos reportan haber escuchado detonaciones fuertes, ráfagas prolongadas de disparos, mientras elementos militares les gritaban instrucciones urgentes de buscar refugio inmediato y mantenerse alejados de ventanas. Algunas personas permanecieron en posiciones de protección durante más de 2 horas, sin información clara sobre qué exactamente estaba ocurriendo, qué tan cerca estaba el peligro, o cuándo podrían moverse con seguridad. El miedo de no saber es muchas veces peor que el peligro conocido. Las autoridades estadounidenses respondieron con medidas paralelas, cerrando sus propios cruces en la zona desde el lado norte de la frontera. La patrulla fronteriza estadounidense reforzó sustancialmente sus posiciones y solicitó apoyo de equipos tácticos especializados desde Phoenix, como medida preventiva ante la posibilidad teórica de que individuos armados intentaran cruzar hacia territorio estadounidense durante el caos. Se reportó un momento de particular tensión internacional cuando helicópteros militares mexicanos que participaban activamente en la persecución de los atacantes se aproximaron más de lo prudente a la línea fronteriza, y aeronaves estadounidenses los interceptaron por radio advirtiendo firmemente que no cruzaran el límite territorial bajo ninguna circunstancia. La situación estuvo peligrosamente cerca de convertirse en un incidente de complejidad diplomática mayor. Desde una perspectiva de análisis estratégico, resulta evidente que el Cártel Jalisco o bien subestimó significativamente la capacidad de respuesta rápida de las Fuerzas Armadas mexicanas, o bien calculó que podrían asegurar el control de al menos algunas de las garitas con suficiente velocidad para que, al momento de llegada de refuerzos sustanciales, ya tuvieran posiciones lo suficientemente consolidadas como para dificultar su desalojo inmediato y potencialmente negociar. Cualquiera que haya sido el cálculo estratégico subyacente, falló de manera completa y contundente. El costo para el grupo delictivo no se limita únicamente a las 34 bajas fatales, por más significativo que ese número sea. La evidencia material dejada en múltiples escenas de enfrentamiento, armas con números de serie rastreables, vehículos con placas y documentación que conectan con redes de adquisición ilegal, cuerpos identificables que revelarán conexiones familiares y organizacionales. Proporcionará a las autoridades información extremadamente valiosa sobre estructuras organizacionales internas, cadenas de mando, métodos de operación y redes de apoyo logístico. Adicionalmente, se reportan 13 individuos capturados con vida. Algunos resultaron heridos durante los enfrentamientos y no pudieron continuar participando físicamente. Otros se rindieron cuando evaluaron la situación y concluyeron que no existían opciones viables de escape. Estos detenidos se encuentran actualmente bajo custodia de servicios de inteligencia militar siendo interrogados sistemáticamente. La información que estos individuos potencialmente pueden proporcionar, bajo presión legal, miedo genuino de represalias del grupo por haber fallado en la misión, o simplemente deseo de cooperar para obtener trato preferencial. Incluye detalles críticos sobre quién exactamente planificó esta operación, de dónde provino la orden inicial, qué otros objetivos o escenarios podrían haber sido considerados,
cómo exactamente funciona la estructura de toma de decisiones dentro del grupo y que otros planes podrían estar en desarrollo. Vale profundamente la pena considerar qué hubiera ocurrido si esta operación hubiera tenido éxito, incluso parcialmente. Si el cártel Jalisco hubiera logrado controlar aunque fuera una sola de las garitas durante varias horas, el mensaje simbólico y práctico habría sido profundamente problemático y desestabilizador. Que un grupo delictivo organizado puede efectivamente tomar control de infraestructura fronteriza federal crítica cuando lo decide, que tiene capacidad operativa de proyectar fuerza militar significativa contra instalaciones del Estado mexicano en puntos de altísimo valor estratégico, y que fundamentalmente el control territorial en la zona fronteriza, la soberanía práctica, está en disputa real y activa. Habría constituido una crisis de seguridad nacional de primera magnitud, con severas y probablemente duraderas implicaciones diplomáticas con Estados Unidos, y casi con certeza habría catalizado una respuesta militar mexicana de escala considerablemente mayor y naturaleza más agresiva. Y ahora, después de que el polvo literalmente se ha asentado, después de que los cuerpos han sido contados y el armamento decomisado inventariado, la pregunta fundamental que permanece sin respuesta clara es: ¿cuándo intentarán nuevamente algo similar? Porque la realidad histórica y el patrón establecido indican que los grupos delictivos organizados no abandonan objetivos que consideran estratégicamente valiosos después de un fracaso inicial. Estudian meticulosamente qué salió mal, identifican los puntos donde sus cálculos fueron incorrectos, ajustan sus planes en consecuencia, y vuelven a intentarlo en otro momento. Quizás en meses, quizás en un año, quizás en circunstancias ligeramente diferentes donde calculen que las probabilidades de éxito son mayores.